Shabbat Shalom, queridos amigos, y Shavuot Tov para los que están en este lado del mundo. Hoy vamos a estudiar una parashá ultra power que se llama Vayetze y es una parashá icónica. Comienza así: y salió Jacob de Beersheba hacia Harán. Llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya se había puesto el sol. Tomó piedras del lugar para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó con una escalera cuya base estaba bien plantada en la tierra y cuya cima llegaba al cielo. Veía ángeles de Dios subir y bajar por ella. Es la séptima porción de la Torá, no es casualidad, y Vayetze narra uno de los momentos más transformadores de la humanidad, un momento eh, sin igual para la humanidad, que hoy, justo por eso, por este episodio, hay todo el conflicto que hay en el Medio Oriente, porque vamos a decir que materialmente tenemos excusas, pero en realidad lo que sucede en ese sitio donde Jacob pone su cabeza es lo que todo el mundo quiere, lo que todo el mundo busca. Allí se abrió un puente entre el cielo y la tierra. ¿Y quién lo hizo? Jacob. Con esto les quiero decir que toda la Torá se trata del proceso de formación del mundo en todos sus niveles, desde lo físico hasta lo energético, así como vimos que Abraham forma Gesed, luego él mismo se eh, contiene haciendo la queda de Isaac. Así vemos igual Jacob es quien abre este puente, esa escalera que continúa allí en ese punto estratégico. El texto comienza diciendo: y salió Jacob de Beersheba y fue hacia Harán. En hebreo, los verbos y los nombres hablan por sí solos. Lo vimos en la pasada porción. Beersheba no es solo un sitio geográfico, es un pozo, una sabiduría, un pacto, plenitud, equilibrio sellado con lo divino. Es decir, Jacob sale del lugar del pacto, de la armonía interna, de un espacio donde la identidad está confirmada, afirmada, donde la energía fluye con claridad, y ahora se dirige a Harán, un territorio cuyo nombre está ligado con la amargura, el ardor, la fricción y la dificultad. Harán es un movimiento que genera calor, fricción. Entonces, aquí se nos está hablando del inicio de un proceso de maduración profunda, en donde las estructuras de la personalidad de Jacob comienzan a crear fricción entre ellas, donde la persona abandona un refugio protegido para entrar en el campo donde realmente se trabaja la conciencia. Sin embargo, aquí hay otro punto importante. En la Torá, el lugar, Hamacón, no es simplemente un espacio físico. Hamacón es un nombre divino y se traduce como el lugar, porque es Hamacón, el lugar, no es Macón solo, es el lugar. Y esta es una de las formas de referirse a Dios porque la presencia sostiene todos los espacios al mismo tiempo y los trasciende a todos. Por eso, cuando el texto habla del lugar, está
dando algo más que coordenadas en el desierto. Está hablando de un estado, de una matriz espiritual, de una materia prima que se adapta a la forma que nosotros les damos. Fíjense que cada lugar, mis amigos, se convierte en lo que nosotros somos mientras lo habitamos. Es decir, ustedes viven en su casa y la casa forma parte de ustedes. La energía de la casa es la energía de los que habitan dentro de ella. Asimismo, una ciudad asume las características de las personas que habitan en ella. Y esto lo vemos en Sodoma y Gomorra, lo vemos en Amalek, lo vemos en Haram, en fin. Dense cuenta que siempre la Torá nos está indicando que como tú eres, así es el espacio que te rodea. ¿Ok? Y eso es lo que significa el lugar. Porque Dios es el lugar y tú lo vas a adaptar a lo que tú eres. Y eso sucede en todos los aspectos de nuestra vida. Un lugar puede ser luminoso o denso, expansivo, opresivo, no solo por su naturaleza, sino porque responde al estado interior del que pisa ese sitio. La tierra va a absorber la forma del caminante. Entonces, quédense con esa idea, que el lugar es como la gente que vive en él, mis amigos. Y es muy interesante que la porción, estos primeros versículos nos están hablando del tiempo. Dice, cuando el sol se pone y cae la noche. Jacob se encuentra con Jamacón, el lugar, y además aparece 3 veces. Jamacón, ¿ok? Entonces, esto de que se repita 3 veces una palabra en un mismo versículo, la que está en azul, nos hace preguntar, bueno, ¿por qué? Y explorar para buscar las respuestas. Entonces, lo sabemos por la cábala y ahora también por la ciencia que el alma se mueve en 3 tiempos para conversar con nosotros, en el presente, en el pasado y en el futuro, ¿verdad? En otras palabras, el desdoblado, Hashem, Jamacón, como ustedes lo quieran llamar, pero esa presencia, ¿verdad? Está simultáneamente en todos los tiempos. Y lo que tenemos que entender es que la divinidad desciende 3 niveles del alma para realizar este encuentro. Por eso Jamacón aparece 3 veces. Y esto lo vemos mucho en el mes de Elul, cuando la Torá nos dice que la Shejinah está en el campo, que desciende para interactuar con nosotros. Bueno, esto es lo que nos quiere decir la porción. Entonces, no es que Jacob encuentra un espacio físico, es la divinidad quien lo encuentra a él en el momento de más vulnerabilidad. Porque vemos en la porción un fenómeno de la naturaleza inusual. El sol de pronto se ocultó. El Midrash pregunta, ¿por qué el sol se puso si no era la hora? Para el Midrash era el mediodía. Y él sale de Haram a un camino que tenía que transitar 3 días para llegar a Haram y en un abrir y cerrar de ojos llegó. Pero, ¿qué pasó allí? El sol a mediodía llegó la noche. El Midrash dice, el sol se ocultó antes de tiempo por orden de Dios, para obligar a Jacob a detenerse y a dormir exactamente en ese lugar sagrado. Tenía que ser allí, en ese momento y a esa hora.
El Midrash dice, la tierra se contrajo para él y el día oscureció. Aquí nos está diciendo que el tiempo nos obedece, mis amigos, ¿ok? El espacio y tiempo nos obedece porque la tierra se contrajo para él y el día oscureció. Básicamente, ahí está. Es decir, Dios manipuló el tiempo y el espacio para traerlo a ese lugar y detenerlo allí. Es importante también saber que Jacob venía de estar despierto durante 14 años. Por eso dice que viene de Beer Sheba, cosa que materialmente es imposible de lograr. Una persona solamente que pasa 18 días sin dormir ya muere. Pero dentro de la yeshiva y estando pegado al árbol de la vida, que es la Torá, él se pudo mantener despierto durante 14 años. Solo por haber estudiado Torá es que lo pudo hacer, porque la Torá es la fuente de la vida. Entonces, él sale de allí, en ese sitio donde él está protegido, cómodo, confortable, y al salir siente un profundo choque emocional. Se encuentra en la intemperie, sin luz, sin compañía, pero justo en ese momento de soledad, de vacío interior, es cuando Jacob comienza a revelar lo que le pertenece espiritualmente. Fíjense lo que estábamos hablando antes de empezar la parasha. En el momento en el que él siente ese sacudón emocional, es en ese momento donde se comienza a abrir la clipa. Así, la noche cae sobre Jacob en la historia bíblica para abrirle un espacio interior a la síntesis, al resumen de esos 14 años de estudio. Y a nosotros nos sucede igual, mis amigos. Nosotros vivimos 16 o 18 horas despiertos y en 6 horas tenemos que repararnos biológicamente y además hacer la síntesis de lo vivido durante el día. Básicamente es lo que nos está diciendo la Torá. Entonces, dormir parece a simple vista un acto pasivo. Cerrar los ojos, te desconectas del mundo y te entregas a la noche. Pero en realidad, el sueño es una de las operaciones biológicas más sofisticadas y profundas que realiza el cuerpo. Es un proceso tan indispensable que ningún organismo complejo puede vivir sin él. La noche también cae sobre nuestro cuerpo para permitirle un tipo de trabajo que solo puede hacerse cuando estamos entregados por completo. Y si se ponen a ver, ¿es que realmente la noche existe? No. Nosotros estamos girando en un espacio en donde por efectos del movimiento vemos la noche, pero en otro lado del mundo el día continúa existiendo. Entonces, es un sistema tan sofisticado que ha sido creado para que nuestro cuerpo se reestructure y podamos hacer la síntesis en la noche, que o sea, es que es una maravilla cómo ha sido creado el sistema, mis amigos. Entonces, cuando dormimos, el cerebro activa un sistema que solo funciona en ese estado, que es el sistema linfático. Es una red de limpieza que elimina toxinas, proteínas residuales y desechos que se acumulan durante el día, durante la vigilia. Lo que sucede espiritualmente tiene repercusión en la biología, es de pura lógica, mis amigos. Por eso, si espiritualmente hay un proceso de restauración que se hace entre el alma y el ruach, ¿verdad? O la neshama y el ruach, para que se entienda, esto también va a suceder en nuestra parte corporal, porque el nefesh no está separado ni del ruach ni de la neshama.
cada uno va a vivir su proceso en su nivel. Como el Nefesh, el nivel del Nefesh es la biología, eso que se vive en el nivel de la Neshama y en el nivel del Ruach, también se tiene que vivir en el nivel de biología, porque todo funciona así. Este es el mundo de los resultados y eso es importante entenderlo. No es el mundo de las causas. Es decir, si yo muevo el brazo derecho, es porque en otros niveles esa información ya sucedió. Ya yo pensé antes de hacer este movimiento en hacerlo. Y va tan rápido que no tengo el tiempo de darme cuenta que ya mi cerebro lo pensó, mi emoción la procesó y mi biología lo efectuó. ¿Ok? Entonces es como si cada noche tuviéramos operarios invisibles que recorren todos los rincones de la mente para lavar con una manguera aquello que se acumula, que puede entorpecer nuestra claridad, nuestra memoria e incluso nuestra salud a largo plazo. Sin este proceso, la mente literalmente se intoxica. Y esto es lo que en ciencia se llama reordenamiento de los potenciales. Pero no es solo limpieza, mis amigos. En las partes más profundas del sueño, el cerebro baja su consumo de energía. Y eso es lo que permite que esa energía que no se está consumiendo en la actividad de vigilia pueda ser redirigida hacia otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la restauración de neuronas y las conexiones que hacen. Se deshace lo que sirve, lo que no sirve y se hacen nuevas conexiones. Entonces, el cuerpo aprovecha esta calma cerebral para poder liberar hormonas de reparación, de crecimiento, para regenerar tejidos, para fortalecer el sistema inmunológico, para ajustar el metabolismo que nos va a permitir despertarnos con equilibrio. Entonces, el sueño, mis amigos, es el gran organizador interior y tenemos que darle la importancia que se merece, porque uno llega cansado del trabajo, ay, a ver televisión, a compartir un rato con la familia y después te vas para tu cuarto, pones la televisión en el cuarto y te quedas dormido así. Perdiste la gran oportunidad de que este proceso se realice con conciencia. Lo que vivimos durante el día, emociones, aprendizajes, tensiones, rabias, tristezas, alegrías, queda registrado como fragmentos separados, mis amigos. Eso es luz fragmentada. El dormir es lo que va a hacer que todo eso se integre en un solo paquete de información. Y ya hablamos de la importancia de la integración de la información para la amplificación de nuestra capacidad de recibir, nada más y nada menos. Es decir, el sueño es fundamental para eso. Entonces, cada noche sin darnos cuenta hacemos un trabajo semejante a una terapia psicoemocional, mis amigos. ¿Ok? Entonces, el asunto aquí es que las condiciones de vida de Jacob no eran las propicias para ver la escalera mientras él estaba despierto. Porque despierto su mente estaba ocupada en la supervivencia, en la preocupación, en la incertidumbre. Solo el sueño podía darle ese mapa que se le reveló en esa escalera, que fue la visión del flujo entre mundos, un esquema de cómo bendiciones, decisiones, potenciales, destinos se construyen, porque suben primero y luego bajan. Y lo más importante que sucede aquí es que Jacob se dio cuenta en ese momento
que Dios estaba en todas partes. Fíjense en que él decía que él no lo sabía. Él estaba en una yeshiva porque pensaba que allí estaría cerca de él. Pero este sueño le abrió los ojos con respecto a otra realidad. Dios es el campo que lo inunda todo. Fíjense, en Génesis 28, 16, 17 nos dice, Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Hashem está presente en este lugar y yo no lo sabía. Conmocionado dijo, conmocionado, no sé si alguna vez ustedes se han conmocionado, yo lo he vivido. La conmoción es un sentimiento que no cabe dentro de uno. Es algo que te quita el aliento, que es más grande que tú. Y él dice, qué gigante, qué imponente es este lugar. No es otra cosa que la morada de Dios y es la puerta al cielo. Para entender esto, tenemos que ver la gematría de Ashamain. ¿Qué es el cielo? Fíjense, la Hei vale 5, la Shin vale 300, la Mem vale 40, la Yud vale 10 y la Mem 40. Total 395. Si sumamos 3 más 9 más 5, obtenemos 17, mis amigos. Tov. La pregunta es, ¿en qué se diferencia el bueno de Ashamai de el bueno del árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque la Cábala nos dice, tienes que salir del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero pareciera una contradicción porque Ashamai es lo bueno. Y aquí hay una información de Cábala muy útil y muy importante para nosotros. Hay dos tipos de Tov, mis amigos. El Tov superior y el Tov inferior. El Tov superior se llama Tov Elión, que es la bondad superior, esencial, divina e indivisible. Ese Tov no depende de circunstancia, no está mezclado con opuestos, proviene de la unidad y es pre-dual, es decir, es anterior a la división entre el bien y el mal. Ese Tov es el que está implícito en las palabras cuando, por ejemplo, Dios dice, el día uno fue Tov, porque cuando nos dice el árbol del conocimiento del bien y del mal, está uniendo el bien y el mal en una sola cosa. ¿Ok? Cuando Dios dice, Él ve que su creación es buena, esto no tiene que ver con la moral, que es el bueno del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto tiene que ver con el estado de ser. Por ejemplo, si pensamos en el agua pura, el que surge del manantial más virgen y más puro que exista en el mundo. Esa agua es buena, no porque es rica, es fresca, no, es porque químicamente es la que tiene menos bacterias, hay una escala que se ha establecido de agua, ¿verdad? Entonces el agua moralmente no es buena. Ella es buena porque en su ser, en su esencia, ella cumple el papel de pureza de la naturaleza. Es un bien que es, no es un bien que se decide, ¿ok? Y como esto, tenemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal
ese Tov no es absoluto, es un Tov que está mezclado con el mal. Requiere juicio, selección, percepción, es moral, es relativo a quien lo ve, a quien lo vive y al contexto de quien lo ve y lo vive. Y aparece siempre como un polo de la dualidad. Entonces, este Tov del árbol del conocimiento del bien y del mal, un mismo paquete, no es pura unidad. Es el bien dentro del mundo dual, que puede perderse, corromperse o confundirse, que es lo que en general mayormente pasa. Cuando vemos a Shamain, lo tenemos en el primer versículo del Génesis, mucho antes que aparezca el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mucho antes. Entonces, el Tov Elión no tiene opuesto, mis amigos. No existe el concepto de Ra para el Tov Elión. En cambio, el Tov del árbol está ligado a la elección humana y por eso es dual. Con esto quiero que entiendan, ¿verdad? Que cuando nosotros decidimos ver todo desde el bien superior, estamos entrando en Ashamayim. Y es allí en donde vamos a tener las verajot, las bendiciones. En cambio, cuando entramos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, se vuelve relativo. Lo que es bien para mí es mal para otro y viceversa. Ese no es el Tov que estamos buscando, ni el que queremos. No es el Tov de las verajot, mis amigos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que en este punto se abre una puerta. Es lo que Jacob está haciendo, abriéndonos una puerta llamada gratitud. Y le mostraré cómo la Torá nos los indica. Lo cierto es que ese es un umbral silencioso de la gratitud. Aparece en ese lugar, fíjense, una de las cosas que dice la ciencia, que el punto cero exacto no existe. Hay aproximaciones del punto cero, porque el umbral es tan pequeñito en donde, por un lado, es el positivo, el punto cero, y el negativo de este lado, que es imposible que nosotros podamos percibirlo. Ese punto cero es la puerta. ¿Ok? Entonces, allí hay una inteligencia profunda que no necesita ningún ninguna intervención para que germine la vida allí. En ese punto cero, es en ese momento justo donde podemos conectar con el infinito, con todo. ¿Ok? Y esto ocurre sin esfuerzo. Por eso lo más cercano que tenemos a ese estado es el sueño, mis amigos. Porque el sueño ocurre sin ningún tipo de esfuerzo. Y de esa misma manera deberíamos aprender a cultivar el estado de vigilia, el estado de estar despierto, porque el camino interior en cualquier tradición espiritual no se construye desde el control, sino desde una disposición receptiva, abierta, maleable, flexible para poder cambiar. Entonces, esa misma apertura con la que el sueño nos guía también puede guiarnos si estamos despiertos, cuando aprendemos a bajar la guardia de nuestros pensamientos y cuando permitimos que algo más profundo nos oriente. Y fíjense que vemos en Génesis 28, 20, 22. Dice,
Jacob hizo un voto diciendo, si Dios permanece conmigo, protegiéndome en este viaje que estoy haciendo y dándome pan para comer y ropa para vestir, coma, y volveré sano y salvo a la casa de mi padre, muy extraño. Esto porque es como ya está hablando de un futuro, ¿verdad? Como si ya sucedió. Entonces él dice, Hashem será mi Dios. Y luego dice, y esta piedra que he puesto por señal será morada de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pareciera, ¿verdad?, que esto es un voto condicional, pero no es así. Jacob comprende con ese sueño que su masal, su suerte o su destino no es casualidad, sino un pacto, un contrato vivo entre las fuerzas de la naturaleza y el ser humano. Ese pacto es lo que la tradición llama causa y efecto. Por eso aquí se utiliza el nombre Elohim, el nombre que no designa afecto ni emoción, sino ley, estructura, coherencia del mundo. Entonces Dios se le revela como una ley de reciprocidad espiritual y Jacob responde creando un modelo humano, una manera de relacionarse con lo divino basada en la correspondencia. Lo que recibo, lo devuelvo y así se multiplica. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que antes, yo no sé si lo puse en algún versículo, creo que sí, Dani, antes, estoy buscando a ver si lo puse en algún versículo, antes Dios le prometió a Jacob, antes Dios le prometió a Jacob que en un sueño, ¿verdad? Dios le prometió a Jacob que se iba a ocupar de él y que le iba a dar pan para comer, ropa para vestir, que le iba a dar todo esto. Entonces Jacob no está condicionando su voto. Jacob le está diciendo, sí, es verdad. O sea, sí, acepto el trato. Tú me das y yo te doy. Tenemos un dar y dar. Y esa es la relación con lo divino que tenemos que instaurar, mis amigos. Por eso ayer en amarillo tienes las mismas letras de Sha'ar, que quiere decir puerta. Y Sha'ar tiene las mismas letras que Asher, que es la bendición que fluye. Y Osher, que quiere decir riqueza, abundancia, prosperidad. ¿Ok? ¿Qué busca enseñarnos la Torá, mis amigos? Que todos los bienes materiales están predestinados. Dios se lo mostró a Jacob en un sueño. Y él dijo, sí, lo acepto. E intuyó, creó esta ley del diezmo, ¿verdad? Pero nosotros, todos los bienes materiales, así nos los enseña el Talmud, nos los enseña la Torá, nos los enseña muchísimos comentaristas. Todos los bienes materiales están predestinados y están esperando por nosotros en nuestros potenciales futuros. Tenemos que aprender a jalarlos con las acciones de benevolencia. Y otra cosa importante es que la benevolencia no es hacia Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no necesita que le des nada, pero Él lo que quiere es que tú en el otro veas a Dios. Cuando tú das una acá o cuando tú estás diezmando, estás beneficiando no a una persona, sino que estás acabando un trabajo que empezó Dios. Y es por eso que la abundancia, el bienestar y la salud se restauran a través del dar, mis amigos. Al estirar la mano para dar, estás haciendo que la shefa pase por tu cerebro
pase por tu sistema nervioso y por tu torrente sanguíneo y te impregnas tú primero de ella para luego poder ejecutar la acción de dar. Es pura lógica, mis amigos. No puede haber otra respuesta del dar que el beneficio propio. ¿Se entiende? O sea, es importante entender que lo que Jacob está haciendo con esto es cruzar un umbral, una puerta hacia una nueva forma de percepción, hacia un punto en donde dos niveles de realidad se tocan, mis amigos. Entonces, lo que vio en el sueño se convierte en un principio para la vida. Reciprocidad, apertura y reconocimiento. La gratitud no es una emoción, es una puerta, es otra forma de inteligencia. Ahora, lo que sí podemos comprender aquí es el principio científico de los agujeros de gusanos, que son soluciones teóricas de la relatividad general de Einstein, que describe túneles o puentes que conectarían dos puntos distintos del espacio-tiempo. Un agujero de gusano es una curvatura extrema del espacio-tiempo que crea un atajo entre dos lugares, dos tiempos e incluso dos universos diferentes. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Imagínense que el espacio-tiempo es una hoja de papel como la que tienen ahí en la imagen. Dibujamos el punto A y el punto B y doblamos la hoja. Cuando las doblamos, ¿verdad? Tenemos que los dos puntos se tocan, porque la hoja está doblada exactamente en la mitad. Eso quiere decir que ahí se forma un túnel. Y ese punto que conecta directamente A con B es un agujero de gusano. También puede llamarse un agujero negro, mis amigos. Y esto es un tema fascinante porque eso es lo que percibí en el cótel y es estudiando esta parashá que me di cuenta. Porque en el cótel, la experiencia que yo les conté, yo no vi un túnel hacia arriba ni un túnel hacia abajo. Lo vi hacia la profundidad. No vi, por supuesto que no vi un agujero de gusano, porque eso es invisible, pero mi psiquis me dio una información anticipada que vengo a entender ahorita, mis amigos. Por eso ese sitio es tan poderoso. Porque allí donde Jacob puso su cabeza, donde hubo el sueño de la escalera, donde se produjo la quedad de Isaac, allí hay un agujero, un túnel que nos conecta con otro universo, que es el universo en donde está nuestra Neshama. Por eso está escrito que nuestra Neshama jamás se separa de ese lugar. Ustedes quieren encontrarse con su Neshama, vayan al cótel en Israel. ¿Por qué? Porque ella nunca se va de allí. ¿Por qué? Porque está en un universo paralelo que se comunica constantemente a través de un agujero de gusanos, mis amigos. Y esto, lastimosamente, no lo podemos verificar científicamente. Pero, o sea, esto es una teoría científica, pero no podemos garantizar o probar que allí, en ese sitio, está, pero las experiencias no lo dicen, no los dicen, y el ver el conflicto que ese sitio trae, porque todo el meollo del conflicto está allí, nos indica que ahí hay algo muy poderoso que todo el mundo quiere apropiarse de esa entrada. ¿Ok? Entonces, eh, es muy importante que entiendan. Fíjense que les puse una foto
en donde está la galaxia 1 por fuera de un agujero negro y la galaxia 2 por fuera un agujero blanco. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que nosotros no solo estamos desdoblados, la Tierra, el alma, no, toda la galaxia está desdoblada. Por eso yo le digo que somos superhéroes, porque probablemente en, en este espacio donde nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo aquí un trabajo que nuestra Neshama ya hizo en un pasado, ya convirtió eso en el Edén, en el paraíso, y ahora nos toca a nosotros hacerlo en otro nivel. Ya en el nivel de la Neshama se logró, ahora hay que lograrlo en el nivel del Ruach y en el nivel de Nefesh. ¿Ok? Ok, vamos a cambiar ahora de tema. No podemos dejar de comentar el tema de las piedras donde Jacob puso su cabeza, porque la Torá lo trata de plural en primer lugar, las piedras del lugar, en hebreo me avení, ¿verdad? Que la Cábala interpreta como fuerzas estructurales, o sea, fundamentos ocultos de la realidad, y él las coloca debajo de su cabeza. Rashi comenta, citando el Midrash, que las piedras discutían entre sí. Es decir, supuestamente eran 12 piedras anticipando la información de los 12 hijos que él tendría después. Y la piedra, una decía, descansa sobre mí, no sobre mí, no sobre... Las piedras estaban peleando entre ellas. ¿Qué hizo Dios? Dios vino y las unificó. Así que nos está hablando de una información profética, porque ¿qué es lo que sucede después? Estas 12 piedras, estos 12 fundamentos, se convierten en lo que se llama Israel, después en una sola unidad. ¿Ok? Fíjense que nos lo dice 28:18, dice, muy de mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima. Es decir, de piedras se convirtió en piedra. La Cábala incluso enseña que esta piedra fundacional es, que es la donde se hizo la queda de Isaac, es la primera piedra que tuvo suficiente gravedad para servir de ancla, para atraer a otras partículas y a otras piedras, que fue lo que formaron nuestro planeta. Imagínense el ultra power de esa piedra que hoy en día está custodiada en la cúpula dorada de Israel. Allí ese fue el epicentro del mundo. Alrededor de esa piedra se formó todo el planeta. Entonces, este gesto de posar su cabeza sobre esta potencia energética lo prepara para lo que está a punto de ocurrir, que es un viaje interior, un ascenso en la conciencia. Es decir, después de recorrer los 12 signos zodiacales, llegamos al 13º signo, que es Israel, Ahabá, el amor, la unidad. ¿Ok? Y es precisamente ahí, en esa oscuridad, donde se describe el primer sueño de las historias bíblicas, que es una anticipación de lo que le vendría después. Antes de eso solamente nos hablaron del sueño de Adán cuando creó a Eva. Entonces se supone que Noé vio en sueños, pero nunca nos hablan de un sueño como tal. ¿Ok? Jacob sueña con la escalera, gematría 130, hay dos formas de escribir escalera. Con la Vav, que nos da gematría 136, pero la que se escribe en la Torá es sin la Vav, ¿ok? Que nos da gematría 130. Si ponemos a Sulam sin la Vav, tenemos la misma gematría de Sinai. Y Kol, voz. Y si
la ponemos con la Vav, tenemos la misma gematría que Mamón, que significa abundancia, sustento, dinero. Más que dinero, sería más bien recursos, flujo, aquello que sostiene la vida, ¿ok? Entonces, ¿por qué la escalera compartiría la misma gematría que Sinai, que Mamón, que vos? ¿Ok? Primero, para que entendamos que esto se lo voy a hablar un poquito más adelante, la parte de la voz. Ahorita voy con la parte de el dinero. El dinero también es una escalera, es un medio de elevar. Esto lo hemos hablado un montón de veces, de elevar o de degradar. Cuando lo usamos con justicia, sedacá, dignidad, lo elevamos. Cuando lo usamos con codicia, control y idolatría, lo degradamos. Esto no es nuevo, ¿ok? Pero fíjense que aquí nos dice la Torá, Sulam Mutzaf Hartza, una escalera bien firme, bien plantada en la tierra, pero que la cima toca el cielo. Mutzaf quiere decir firme, estable, erguido, clavada, que no se mueve. Y nuestra columna vertebral, mis amigos, también es una escalera. Y este es el canal por donde circula la información de nuestro sistema nervioso. Es decir, psicoemocionalmente representa una identidad sólida, centrado emocionalmente, integrado emocionalmente. Es decir, en nuestra columna vertebral, en nuestro sistema nervioso, se establece el equilibrio para poder pensar, sentir y actuar en forma armónica. Jacob venía de un momento de desestructuración. Él huye, está solo, amenazado, exiliado, sin pertenencia, sin destino, y es justo allí, cuando está en ese momento de suspensión, que el texto dice, ahí está plantado. ¿Por qué? Porque él viene de atrás con una información sólida que le dan unas bases fuertes, que es el estudio. Esa es su solidez. Por eso nos dice que los ángeles suben primero, llevan esa información, es decir, él decanta la información y luego desciende. El hebreo en esto es preciso, es decir, lo que baja depende de lo que sube, mis amigos. Es así de simple. Eso es lo que se llama síntesis. La síntesis, lo que tú recibes, lo que es tu vida, depende de lo que va a subir. Es decir, el Ruach y la Neshama conversan y luego usan a las personas que nos rodean o a los medios que tienen para entregarnos el resumen de esa conversación. Pónganse a pensar, ¿por qué sería importante para alguien lo que yo hago, por ejemplo? ¿Por qué alguien se tomaría su tiempo y su energía para señalarme o para criticarme una de mis actitudes? ¿Qué le importa a la gente? Acuérdense el cuento que yo les eché de que yo como rápido. ¿Por qué alguien se toma el trabajo de observarme a mí comer cuando hay 8.000 millones de personas que nos rodean? ¿Por qué alguien gastaría su energía en eso? La respuesta es porque no es una crítica, ni es ganas de molestarme. Es una información que mi doble me está enviando. Y si el doble lo está haciendo,
es porque esa actitud está comprometida con una emoción que debo reparar, pero que no está consciente. En mi caso, hay una culpa oculta en molestar a mi mamá cuando yo comía muy lento. En consecuencia, yo cambio para no molestarla, para ganarme su amor y su aprobación. Y también preparando esta clase, me di cuenta que también tengo un resentimiento. ¿Por qué? Porque el problema de que yo como rápido no es porque me da la gana, es porque no quiero que se me enfríe la comida. Porque yo pasaba horas y horas y horas comiendo y me comía esa comida fría y seguramente estaba disgustada en mi cerebro de niña, estaba disgustada, pero mi mamá creyendo que hacía lo mejor, ella tenía ahí horas para yo poderme comer 4 bocados. Y la gente que me rodea gastó su energía para hablarme a mí, para que el doble me transmitiera esa información a mí. ¿Por qué? Porque hay una emoción que al yo darme cuenta, oye, mira, esto viene de aquí, que parece estúpido, que parece idiota, pero es información que tiene un compromiso emocional. Y si hay un compromiso emocional es porque hay una clipa, pequeña, grande, no importa. No puedo definir el tamaño, ni las repercusiones que eso puede tener en mi vida. Está allí y nos los está mostrando. Punto. Cuando a ustedes, alguien les dé una información de ustedes mismos, escuchen. No peleen, no se defiendan, escuchen, porque allí hay algo que ustedes tienen que capturar como información. Y yo les apuesto lo que quiera, que ahora que yo vaya a Málaga, al recibir esta información, al sintetizarla y hacerla consciente, ya más nadie me va a decir nada, porque ya no lo necesito. Y se los refrescaré, se los diré. Ok, entonces, aquí nos hablan de dormir y de los sueños, pero en ninguna parte nos dice qué sucede si nosotros desequilibramos el sueño. Es decir, ¿qué sucede cuando dormimos de más, mis amigos? Más de lo que nuestro reloj biológico espera. También allí tenemos un problema y esto se llama sleep inercia. La Torá no nos dice nada directamente, pero la ciencia sí ha encontrado que el cerebro de una persona que duerme demasiado entra en fases profundas fuera de tiempo. Es decir, al despertar sigues con inercia del sueño, como si nos arrastráramos desde el sueño delta sin haber completado el ciclo natural. Entonces el cuerpo está como si viajaste de aquí a China y no has dormido. Es un jet lag, como se llama. Entonces, el exceso de sueño puede reducir la serotonina, es decir, falta de empatía, falta de sensibilidad, falta de motivación, y la dopamina, que es baja vitalidad, pocas ganas de moverse, poco enfoque, ¿verdad? Así que después de dormir mucho, uno suele sentirse más lento, confundido o más triste. Dormir demasiado aumenta los marcadores inflamatorios. Esto todo lo hemos vivido, porque se siente como pesadez, dolor de cabeza, rigidez muscular, ojos hinchados, cara hinchada, retención de líquido. Es como si el cuerpo se quedara atascado en modo reparación. Esto es así porque cuando dormimos más de lo necesario, el doble se queda demasiado tiempo en el campo de las posibilidades. Y eso nos deja menos tiempo de vigilia para encarnar lo que recibimos durante el sueño. Por eso todo tiene que ser equilibrado. De hecho, la cábala
dice que cuando el sueño se prolonga más allá de lo necesario, el Ruach queda dando vuelta en las zonas bajas del astral, como en un cuarto encerrado donde las emociones no terminan de ventilarse. La Neshama, que ya cumplió su función, queda sin propósito y el cuerpo despierta con el alma fuera del lugar. Por eso, cuanto uno más duerme, más agotado puede sentirse. La diferencia entre un sueño reparador y un sueño de desconexión es simplemente que el sueño reparador te da energía, claridad, y el sueño excesivo te arrebata la energía. Uno te limpia, el otro te agota. Uno te lanza la vida y el otro te aparta de la vida. La clave, mis amigos, está en el equilibrio, en dormir el tiempo adecuado. De modo que el doble haga su trabajo sin saturarlo. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender que todo esto que hemos hablado eh, está unido a un conflicto muy profundo, pero muy humano, que es común para todos, sobre todo para nosotras las mujeres. Fíjense cómo comienza el drama. 29:31. Dice, y viendo a Shem que Lea era aborrecida, le concedió tener hijos, pero Raquel era estéril. El Rambán dice, Jacob la detestaba porque lo engañó. Ella, cuando se casó con él, pudo identificarse. Así que para Jacob, Lea fue vil. Sin embargo, él se enteró que Lea hizo todo esto para evitar casarse con Esav, y entonces tuvo compasión de ella, porque ella no quería casarse con el malévolo, sino con el justo. Y es por eso que él continuó su matrimonio con ella. Pero Lea vivía una sensación muy compleja, mis amigos. El mundo decidía su valor y ella vivía la sensación de ser menos, de pasar desapercibida, de no ser reconocida, de estar todo el tiempo siendo comparada. Y esta es una experiencia que muchas personas conocen, que es el deseo de validación externa, el miedo de no ser suficiente, la búsqueda constante de aprobación desde el exterior. Pero la historia de Lea se nos muestra como una herida y cada hijo que daba ella le daba a Jacob, llevaba un nombre que refleja su esperanza de ser vista y ser apreciada. Rubén, Shimón, Leví. Cada uno de ellos es un esfuerzo por ser reconocida desde afuera. Fíjense en Génesis 29, 32, 34. Dice, Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén porque declaró que Hashem ha visto mi aflicción. También significa ahora mi marido me amará. Recuerden que Rachel, que era la que él amaba, no le había dado ningún hijo. Así que este es su primer hijo, su primera alegría. Entonces ella tenía toda la esperanza que a través de ese hijo, Jacob la iba a amar. Ella concibió otra vez en el versículo siguiente, y dio a luz un hijo y declaró, esto es porque Hashem oyó que yo era aborrecida y me dio también este. Por eso le puso por nombre Simeón. Es decir, aborrecimiento. Es lo que nos está tratando de decir la Torah ahí, ¿verdad? Luego dice, ella concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, esta vez mi marido se encariñará
porque le he dado 3 hijos. Por eso le puso de nombre Leví. Entonces vemos 3 nombres que cargan con el peso de la herida de Lea, la herida de la no deseada, mis amigos. Con el primer hijo, Lea siente que Dios ve su sufrimiento por no ser amada por Jacob. Y las que somos madres, sabemos que un hijo llena tanto a una madre que es como que Dios quiso compensar la falta de amor de Jacob por el hijo. Sin embargo, vemos que llega un momento en que no es suficiente. Y entonces le da otro y le da otro. Entonces, al nacer Rubén, ella manifiesta su deseo de ser reconocida y amada. Y ese es el primer intento de validación externa, pero también muestra de consuelo sobre la conciencia de que Dios ve y acompaña su dolor. El segundo hijo, ahí Lea reconoce que Dios ha escuchado su sentimiento de rechazo y por eso le ha dado otro hijo. Entonces es un paso de transformación interna, donde empieza a percibir que su valor no puede depender de la aprobación de Jacob, sino del acompañamiento divino. Y el nombre refleja reconocimiento y resiliencia. Con el tercer hijo, después de estos 3, Lea cree que finalmente Jacob la verá y se encariñará con ella. Y por eso le pone Leví, que es un nombre que refleja esperanza de conexión y reconocimiento. Y aunque todavía es parcial, porque ella busca la validación externa, esto es un paso que ella hace en el camino hacia su autovalidación. Ella va subiendo en la escalera de la sanación emocional. Y allí, bingo, llega Génesis 30:35 y dice, concibió de nuevo y dio luz a un hijo y declaró, esta vez alabaré a Shem. Y por eso lo llamó Judá. Y luego dejó de tener hijos. Fíjense cómo se escribe Judá. Yud Hei Vav Hei. Y la Dalet está entre la Vav, entre las emociones y la materialización. La Dalet, que es la puerta. Hablamos de una puerta, Sha'ar. La Dalet también es la puerta. Y está entre la emoción y la materialidad. Y allí ya ella no necesitó más de la autovalidación. Es decir, estos pasajes, estos versículos nos están revelando una transformación profunda. Por primera vez, Lea ya no busca ser amada por Jacob para medir su valor. Su atención se dirige hacia algo más grande, la puerta, la gratitud, mis amigos. Por eso dice, alabaré a Dios. Y es allí cuando ella conecta realmente con Hashem. Y esto es lo que le otorga su capacidad de reconocer su propia luz. Por eso ella dice, esta vez sí aprendí ya, alabaré a Hashem. Lea se entrega a la conciencia de que su valor no depende de la mirada de otros, sino de la mirada divina y de la percepción interna de sí misma. Y esto es extraordinario, mis amigos. ¿Se acuerdan que les dije que hay esta puerta que abre el umbral entre el cielo y la tierra? Y ahí vemos a Yehuda. Eso no es un proceso que pasó así. Se inició en un sueño y lo hizo Lea. ¿Por qué? Porque Lea representa la Biná. Desde la Biná se hizo ese proceso, es decir, desde el entendimiento de Jacob se hizo ese proceso.
desde ir integrando la información. Y desde esa Dalet es donde viene la resiliencia de la tribu de Judá. La resiliencia de los judíos viene de esta Dalet, mis amigos, de esta información que está allí como clavada dentro de ese nombre. Entonces, psicoemocionalmente, Yehuda marca el punto de inflexión donde Lea deja de vivir desde la carencia y comienza a vivir desde la autovalidación. Y es allí en donde ella puede compartir su secreto de fertilidad con su hermana. Antes no era posible. Ella necesitaba primero estar bien con ella. Entonces, Yehuda no es solo un nacimiento biológico, es un acto de autoafirmación, un reconocimiento consciente de que su existencia tiene valor por sí misma. Y eso que ella dice, alabaré, refleja la madurez emocional de que comprende que ser visto y amado externamente no es lo mismo que reconocerse y valorarse internamente. De hecho, no existe una valoración externa si no sucede primero en tu interior. Y por eso Lea está con Jacob, al lado de Jacob, y Rachel quedó en el camino, porque Rachel representa Malhut, el resultado. Lea es la causa. En términos humanos, esta transformación es un modelo para todos, mis amigos. La transición de dependencia externa a autonomía interior de ¿me amará? ¿Me querrá? ¿Se fijará en mí? A me veo, me amo y me reconozco. Y si no me ves, tú te lo pierdes. Eso, ese empoderamiento es estas etapas que vive Lea en la Torá hasta llegar a la unión con Israel, porque el que está enterrado en Macpelá no es Jacob, es Israel, porque él se transformó en Israel. Entonces, Yehuda simboliza el primer fruto de esa autovalidación. Por eso, todos los que somos yehudí estamos muy orgullosos de serlo. Y uno no entiende por qué, porque la verdad es que somos despreciados por todo el mundo. Pero hay algo dentro de nosotros que nos hace, por sobre todas las cosas, llevar eso, esa Dalet ahí con, con esa especie de, sí, a pesar de todo, a pesar de que nadie me quiera, a pesar de que me desprecien, no, yo valgo. Y eso es algo muy importante. ¿Ok? Entonces, eh, la autovalidación es el acto interior que abre la puerta de qué, la puerta de la autenticidad. Cuando no nos invalidamos a nosotros mismos, nuestra conciencia se expande y deja de estar en guerra con nosotros mismos. ¿Qué es la no autovalidación, mis amigos? La no autovalidación es narcisismo, es egocentrismo, es autojustificación, es creer que todo lo que siento es la verdad absoluta. Cuando no nos autovalidamos, buscamos aprobación desesperadamente, sentimos culpa por sentir, dudamos de nuestra intuición, nos desconectamos de nuestra verdad, aceptamos tratos que dañan a nosotros mismos y a otros, nos volvemos dependientes emocionalmente. Y cuando nos autovalidamos, somos claros, podemos poner límites sin violencia, sentimos paz interna, podemos elegir mejor quién entra y quién no a nuestras vidas. No necesitamos justificarnos ni explicarnos tanto.
porque no necesitamos defendernos y confiamos en nuestra percepción del mundo. Desarrollamos la confianza. ¿Por qué? Porque la confianza nace de ti, de tu visión por ti mismo. Entonces, podemos aplicar esta enseñanza de manera práctica en nuestra vida diaria cada vez que sentimos la necesidad de aprobación externa. Y por favor, acuérdense de esta clase cada vez que eso lo sientan. ¿Cómo se practica la autovalidación en lo concreto? Y esto era lo que le decía antes de comenzar la clase. Número 1, nombrar lo que sientes. Bueno, estoy incómoda, tuve un problema en el trabajo, ¿qué siento? Pongo, estoy triste, estoy molesto, estoy preocupado, tengo miedo. Lo que sea que se siente, nómbralo, reconócelo. Ahora, paso 2. ¿Por qué esto tiene sentido? Es decir, vamos a suponer, una persona sufrió un abandono. Entonces, te enfrentas a un problema del trabajo y tienes un problema con un superior. Tienes miedo a que Dios, la providencia, el sustento, te abandone. Entonces, lo que te tienes que decir, bueno, tengo miedo, esto no es nada malo, esto tiene sentido por mi historia personal. El otro no conoce la historia que yo tengo, no puede saberlo. Él me está dando una información sobre mí mismo, ¿verdad? Entonces, con ese razonamiento podemos voltear la percepción de ese sentimiento que tenemos. Porque el tercer paso es evitar juzgarnos. Es decir, le sacamos la negatividad, pero no nos conformamos con ella. Entonces eso, ay, estoy exagerando, ay, qué dramática soy, ay, qué novelera. Esa es la mía. A mí me encanta decirme, ay, no seas novelera, mija. Es decir, no debería sentirme así porque esto está mal. Esa es una favorita de todos los que estamos en la espiritualidad. Ay, no, porque es que me desofoqué y esto está mal. Esa etiqueta tenemos que quitársela, mis amigos, porque ahí estamos cayendo en el mal moralista, ¿ok? Entonces, evitar el juicio inmediatamente, no me estoy juzgando. Esto tiene toda una razón, esto es una información, punto. No es un juicio, es una información. ¿Cómo si tú ves tu situación y pones a alguien en esa situación fuera de ti, cómo la tratarías? ¿Qué harías con esa persona? Entonces, eso que tú harías con esa persona, hazlo contigo mismo. Te tienes que tratar a ti mismo como si tratarías a alguien a quien amas. ¿Ok? Y luego, escuchar la necesidad que hay detrás del sentimiento. ¿Cuál es necesidad? Autovalidación, protección, descanso, eh, apoyo. A veces necesitamos apoyo, a veces necesitamos, pero hay que tener cuidado de eh, no buscar apoyo para la víctima. Atención, un apoyo es, mira, me pasó esto, quiero tu punto de vista. Es muy diferente a, me pasó esto. Ay, pobrecita amiga, no sé qué. Ahí se perdió la información. Entonces, si se dan cuenta que en el punto en donde nos colocamos, ¿verdad? Allí podemos o lograr una,
gran transformación por un pequeño episodio o caer en el círculo de la rueda informática que va y viene y viene y viene la información y nos da golpe y nos da golpe y nos da golpe y no entendemos. ¿Ok? Entonces, la historia de Lea nos recuerda que el valor verdadero no depende de la belleza, del elogio, ni de logros visibles. Depende de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y esto lo podemos lograr a través del agradecimiento, mis amigos. Porque Lea, después de tener el último hijo, el cuarto, fue que ella entendió, que ella dijo, ah, bueno, si agradezco, ahí es donde voy a tener lo que quiero. Y lo que único que ella quería era ser amada, pero no podía amarse sin tener amor propio. O sea, ella no podía encontrar el amor sin amarse a sí misma. ¿Ok? Hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.